El 5 de diciembre de 1846, bajo un cielo gris y nublado, el capitán Archibald Gillespie y su destacamento de 40 marines estadounidenses cabalgan hacia el este desde la ciudad de San Diego, adentrándose en el árido desierto cubierto de chaparral que se extiende interminablemente ante ellos. Están en camino para unirse a las fuerzas del general de brigada Stephen W. Kearny y sus 200 tropas, quienes han enviado un mensaje a los marines informando que se encuentran en una situación desesperada en medio del desierto del sur de California. El general Kearny y sus hombres han llegado a su ubicación actual, aproximadamente 30 millas al este del bullicioso pueblo de San Diego, como parte de los esfuerzos de Estados Unidos durante la guerra en curso entre México y Estados Unidos. A pesar de haber soportado dificultades interminables en su viaje desde el fuerte Leavenworth, Kansas, hasta la ciudad de Santa Fe, y luego a través de los vastos desiertos de lo que hoy son Nuevo México y Arizona, hasta finalmente alcanzar los desiertos de Alta California, la mayoría de los hombres están ansiosos por encontrar y enfrentarse al enemigo, el ejército mexicano. Sin embargo, la fuerza del general Kearny sigue siendo diminuta y está a miles de millas de su apoyo más cercano hacia el este. Ante las circunstancias cada vez más peligrosas, Kearny vio necesario enviar a un mensajero a San Diego solicitando refuerzos. Esta solicitud llegó al cuartel del capitán Archibald Gillespie, quien rápidamente reunió al contingente de marines que ahora lidera hacia el este en su esfuerzo por alcanzar al general Kearny y sus hombres antes de que se vean obligados a enfrentarse a las fuerzas locales que seguramente están vigilando las colinas a su alrededor. Gillespie y sus hombres saben bien que estas fuerzas locales no son como el resto de sus contrapartes en el ejército mexicano, a quienes las fuerzas estadounidenses han enfrentado en los últimos años. Con Alta California, o la Alta California, comprendiendo los confines más septentrionales del territorio mexicano, sus habitantes, ciudadanos mexicanos conocidos como californios, han adaptado la cultura de su país a las vastas extensiones de los ranchos californianos, que pueden abarcar miles de acres. Ser un jinete habilidoso era esencial, no solo para trabajar en los ranchos, sino también para los ciudadanos que simplemente deseaban desplazarse de un lugar a otro en estas extensas tierras. En todo México, los californios eran considerados insuperables, no solo en su habilidad para montar a caballo, sino también en su destreza con las largas riatas de cuero, precursoras del lazo de los vaqueros modernos. Se decía que un californio prefería montar a caballo y recorrer 100 yardas en lugar de caminar, y que cualquier californio era mejor jinete con el pie que el mexicano promedio con la mano. Sin embargo, estas no son las únicas características que distinguen a los soldados californios, a los que el general Kearny y sus hombres se enfrentarán del ejército regular mexicano que lucha más al sur. Su característica más notable, y quizás la más peligrosa, es evidente incluso desde lejos para los exploradores y soldados que los observan desde la densa maleza de chaparral. Largas lanzas con puntas de acero sobresalen varios pies por encima de las cabezas de cada jinete californio, dándoles un aire de simplicidad medieval que parece anticuado incluso aquí en el desierto del sur de California en la década de 1840. Aunque muchos entre los estadounidenses encuentran el espectáculo casi cómico, el daño que estas lanzas pueden infligir está lejos de ser motivo de risa para cualquiera que se enfrente a ellos. Aunque los californios carecen de armas de fuego y municiones, su capacidad para infligir heridas graves a sus adversarios antes de huir les otorga una capacidad apenas vista fuera de las poderosas tribus de las llanuras americanas, como los Cheyenne, los Lakota y los Comanches. Contra una fuerza de combate armada con carabinas de tiro único, presentan un enemigo formidable. Fue en lo que la historia ha llegado a conocer como la Batalla de la Cañada de las Mujeres, cuando un destacamento desafortunado de marineros de la Marina de los Estados Unidos, marines y voluntarios civiles, intentaron marchar sobre la creciente ciudad de Los Ángeles en un esfuerzo por sofocar un levantamiento en el área, previamente conquistada por las fuerzas estadounidenses. Este destacamento, compuesto por 310 hombres, fue emboscado por los californios justo fuera de la ciudad, obligándolos a pagar un alto precio durante una batalla que duró una noche y el día siguiente. Durante el enfrentamiento,
4 marineros estadounidenses murieron y 6 hombres más resultaron gravemente heridos a manos de las lanzas de los californios. El capitán Archibald Gillespie, por su parte, ha pasado los últimos meses aferrándose continuamente a cualquier semblanza de poder sobre la ciudad de Los Ángeles, habiendo sido nombrado para el puesto por Robert F. Stockton con órdenes explícitas de gobernar la ciudad con mano firme y sin piedad. Sin embargo, tras los continuos disturbios por parte de los habitantes de la ciudad, algunos apoyando los esfuerzos de los estadounidenses y otros vehementemente en contra, Stockton y Gillespie se retiraron hacia el sur, navegando hasta San Diego el 26 de octubre de 1846. Llegaron 5 días después, el 31 de octubre, y fueron recibidos cálidamente por los habitantes locales de la ciudad sitiada para participar en las celebraciones del Día de Todos los Santos. No obstante, a pesar de la cálida recepción, los hombres descubrieron que San Diego carecía de caballos, mulas y ganado utilizables. Mientras Stockton regresaba al norte hacia Monterrey, donde el oficial al mando, John C. Fremont, enfrentaba problemas similares, el capitán Gillespie y sus hombres se dedicaron a procurar tantos animales y suministros como pudieran, hombres de regreso al sur de California. Carson, siendo el más experimentado en el grupo en asuntos de guerra en la frontera, cabalgaba con la caballería de Kearny, vestido con sus prendas de hombre de las montañas y montado en su mula de paso firme. Comparte la creciente preocupación de Kearny por el aislamiento del grupo. Sin embargo, los hombres de la caballería, en su mayoría, están de buen ánimo a pesar del desgaste que el largo viaje hacia el oeste ha causado en ellos y en sus animales. Han venido aquí para luchar contra lo que creen que es un enemigo marcadamente inferior, no solo falto de entrenamiento y equipo, sino relegado a utilizar tecnología de siglos pasados en un intento desesperado por enfrentarse a un enemigo superior. A pesar de esto, la evidente precariedad de su situación no se pierde entre los hombres de la caballería, y todos ellos reciben con entusiasmo la llegada del capitán Gillespie y sus fuerzas, manteniendo las buenas relaciones con los ciudadanos. En este momento crítico de la guerra México-estadounidense, los estadounidenses se encontraban aferrados a un control nominal de la costa del sur de California, que se extendía hacia abajo desde San Francisco. Estaban quedándose sin hombres, municiones y suministros. Sin embargo, el general John Kearny, en su travesía hacia el oeste desde el desierto, creía erróneamente que sus compatriotas habían solidificado un fuerte control sobre casi todo el territorio. En medio del desierto de Nuevo México, Kearny y sus hombres se encontraron con nada menos que el legendario hombre de las montañas Kit Carson, a quien John C. Fremont había enviado a Washington para llevar correspondencia sobre el progreso de los estadounidenses en Alta California. Después de revisar estos despachos, el general Kearny se sintió tan esperanzado sobre el avance de los estadounidenses que envió a casi la mitad de sus fuerzas de regreso a Santa Fe. Sin embargo, reclutó al famoso Carson para que lo acompañara a él y a sus TARF. Un contingente de lanceros se dirige inmediatamente hacia el sur para unirse a sus compañeros con el fin de montar un ataque. Mientras tanto, el segundo contingente de lanceros, comandado por don Andrés Pico, hermano del gobernador Pío Pico, está estacionado en San Diego. Don Andrés comanda prácticamente toda la ciudad, excepto los puertos controlados por los estadounidenses. Ahora ha recibido la noticia de que el grupo de marines ha evadido a las fuerzas de seguridad mexicanas y se dirige hacia el este, al desierto, sin saber aún de las fuerzas de Kearny. Asumen que los hombres, una vez más, están tratando de buscar caballos y ganado. Las dos fuerzas se encuentran en San Luis Rey, donde Pico, el oficial superior, decide dividir sus fuerzas en un esfuerzo por explorar más eficazmente la vasta extensión del desierto. La mitad de los hombres son enviados hacia el sur a El Cajón, mientras que Pico y su contingente de 78 hombres se dirigen al este hacia el desierto, buscando cualquier señal de fuerzas estadounidenses intrusas. A última hora de la tarde, los californios llegan al pequeño pueblo nativo de San Pascual. Los residentes, aterrorizados por los californios tras décadas de incursiones y maltratos, huyen de sus hogares, dejando sus refugios para Pico y sus hombres. Pero esa misma noche, mientras Pico y sus hombres cocinaban sus comidas al calor de las hogueras de los nativos, uno de los habitantes de la tribu vuelve corriendo al pueblo,
informando que han sido encontrados y detenidos por fuerzas estadounidenses cercanas, mucho más numerosas de lo que Pico esperaba que fuera la fuerza del capitán Gillespie. Creyendo que los informes de los nativos son mentiras o delirios, Pico los descarta en gran medida. Sin embargo, solo a unas pocas millas de distancia, las velas parpadeantes dentro de la tienda del cuartel general del general Kearny iluminan las sombras de Kearny, Gillespie, Kit Carson y varios otros oficiales mientras se preparan para lo que se avecina. Preocupado de que serían víctimas de una emboscada, Hammond ordenó al resto de sus hombres que lo siguieran en una carga silenciosa hacia la aldea. A pesar de que los hombres permanecieron en silencio, el ruido de sus armas y el golpeteo de los cascos de sus caballos alertaron a los centinelas californianos. Massado fue descubierto por sus compañeros durante la carga, habiendo cumplido fielmente con su deber, y ahora volvió a montar su caballo y se unió a sus compañeros en una retirada apresurada, mientras los guardias californianos les ordenaban detenerse. En su prisa, uno de los soldados dejó caer su abrigo azul oscuro con la etiqueta Ejército de los Estados cosida en él. Ahora, no solo Pico estaba al tanto de la presencia de los estadounidenses, sino que también tenía evidencia de que había una fuerza más grande en pie que los 39 marines que habían salido de San Diego. Discutieron los siguientes pasos a seguir, sabiendo que su enemigo casi con certeza estaba muy cerca. Se decidió que enviarían exploradores para reconocer el área y determinar el tamaño y la fuerza de las tropas californianas. El teniente Thomas C. Hammond fue designado para comandar un pequeño grupo de exploradores, incluidos algunos nativos locales, entre ellos un hombre llamado Rafael Massado, quien estaba familiarizado tanto con las tácticas de los californios como con el terreno. En las horas previas al amanecer, cabalgaron hacia el campo, desapareciendo en la oscuridad. Pronto, Massado descubrió la ubicación de los californios en San Pascual. Incluso se arrastró entre los arbustos, obteniendo una posición lo suficientemente cercana como para confirmar que estos hombres, en su mayoría dormidos, eran de hecho las fuerzas de Pico. Sin embargo, después de que Massado estuvo ausente más tiempo del que había planeado, el teniente Hammond comenzó a ponerse ansioso, creyendo que el californiano nativo, Massado, los había traicionado y había alertado a los hombres de Pico sobre su presencia. Mientras el teniente Hammond informaba sin aliento la noticia de su descubrimiento al general Kearny, este reflexionaba sobre sus opciones. Decidió, en contra del consejo de Carson, que dado que el elemento sorpresa se había perdido, debían atacar lo más rápido posible. Mientras una helada matutina cubría las mantas de los hombres dormidos y una densa niebla cubría el paisaje, fueron sacudidos de repente por sus oficiales y se les dijo que se prepararan para una carga. Después de sacudirse el sueño inquieto de la noche anterior, muchos de los jóvenes estaban ansiosos por montar y llevar a cabo la carga de gloria para la cual habían viajado tan lejos. Kearny, sin embargo, había tomado una serie de medidas para mitigar el riesgo. Había ordenado que su principal objetivo sería rodear la aldea de San Pascual, capturar sus caballos y tomar prisioneros a los hombres. Sin embargo, tanto el general Carson y Gillespie dudaban de si este plan sería del todo realista. Mientras tanto, los observadores avanzados de las fuerzas californianas de Pico se encontraban en el horizonte, recogiendo con precisión una inteligencia bastante sorprendente. Estaban evaluando el número de estadounidenses presentes, no tan grande como para que un ataque fuera imposible, y el estado de sus animales, ahora tan demacrados después de su travesía transcontinental que muchos de ellos parecían cerca de la muerte. En 15 minutos de ser despertados, los hombres estaban organizándose en sus bien ensayadas formaciones en preparación para la batalla. Cuando habían salido de Kansas, sus compañías se habían organizado según el color de sus caballos, sus animales bien alimentados y enérgicos, los uniformes de los hombres planchados y en buen estado, y sus armas limpias, aceitosas y listas para usar. Ahora, muchos de los hombres montaban mulas o caballos desparejados de sus unidades, y el estado actual de los animales afectaba significativamente su capacidad para desempeñarse. Reaccionando rápidamente, Kit Carson instó a su mula a galopar, intentando alcanzar a la columna que se escapaba. Mientras Kearny mantenía a sus tropas al trote para no perder el control completo de la batalla antes de comenzara,
Carson y su mula lograron alcanzar al capitán Johnston, cuya columna ya estaba llegando a la extensión del valle abierto. A media milla podían ver el pueblo. El ataque era inminente. Los 12 hombres cargaron con gritos de guerra mientras se acercaban al pueblo. Pero Pico y sus californianos se habían refugiado en un pequeño barranco junto al pueblo y desde allí soltaron una descarga inicial de mosquetes desde su limitada colección de armas de fuego. Mientras el humo de los disparos se mezclaba con la espesa niebla, el capitán Johnston cayó de su montura, muerto por una bala de mosquete en la cabeza. Montando directamente detrás de él, Kit Carson vio caer al capitán, lo que hizo que su mula, normalmente segura, tropezara y cayera desastrosamente al suelo. Las cosas empeoraron cuando se dieron cuenta de que sus carabinas no podían disparar en las condiciones húmedas de la mañana. Así que el ataque se vería limitado a espadas y pistolas de un solo disparo, con la carabina relegada a usarse como garrote. Los hombres se dividieron en 3 guardias, siendo el capitán Abram R. Johnston quien comandaba la guardia avanzada. El general Kearney comandaba la guardia detrás de ellos. Pero a medida que los hombres se acercaban al pequeño valle que rodeaba el pueblo de San Pascual, comenzaron a separarse cada vez más durante el trayecto. Cuando los hombres se aproximaban al pueblo, ocurrió un error crítico. La distancia entre ellos hacía que las órdenes fueran prácticamente inaudibles. La orden de Kearney para que el capitán Johnston avanzara al trote fue malinterpretada como al galope. Este fue un grave error, ya que la distancia hasta el pueblo era demasiado grande para que los caballos agotados llegaran a plena velocidad. Cualquier señal de fuerzas estadounidenses intrusas. A última hora de la tarde, los californios llegan al pequeño pueblo nativo de San Pascual. Los residentes, aterrorizados por los californios tras décadas de incursiones y maltratos, huyen de sus hogares, dejando sus refugios para Pico y sus hombres. Pero esa misma noche, mientras Pico y sus hombres cocinaban sus comidas al calor de las hogueras de los nativos, uno de los habitantes de la tribu vuelve corriendo al pueblo, informando que han sido encontrados y detenidos por fuerzas estadounidenses cercanas, mucho más numerosas de lo que Pico esperaba que fuera la fuerza del capitán Gillespie. Creyendo que los informes de los nativos son mentiras o delirios, Pico los descarta en gran medida. Sin embargo, solo a unas pocas millas de distancia, las velas parpadeantes dentro de la tienda del cuartel general del general Kearney iluminan las sombras de Kearney, Gillespie, Kit Carson y varios otros oficiales mientras se preparan para lo que se avecina, lanzando a Carson varios metros por delante del animal. Aterrado, Carson se apresuró a apartarse del camino de la columna que cargaba. Los soldados que cargaban intentaron soltar una descarga propia, pero la mayoría descubrió que sus armas se habían vuelto inútiles en las condiciones húmedas. Ahora los 11 estadounidenses restantes desenvainaron sus sables largos y cargaron de frente hacia los californianos. Al principio los californianos fingieron una retirada, momentáneamente pareciendo dispersar sus fuerzas hacia el oeste, mientras huían por el camino de un pequeño arroyo cerca del pueblo. El capitán Ben Moore, ahora al mando tras la muerte de Johnston, ordenó a los hombres perseguir de inmediato a los californianos. Los hombres obedecieron, persiguiendo por las orillas del pequeño arroyo, pero esta persecución dispersó aún más sus fuerzas, haciendo los objetivos fáciles para sus enemigos. Mientras Kearney, Gillespie y el resto de los hombres cruzaban el valle lo más rápido posible en sus monturas maltrechas, solo podían observar el horror que se desarrollaba a continuación. Los californianos, viendo el estado comprometido de las fuerzas estadounidenses, giraron sus caballos bien alimentados y entrenados hacia los soldados que los perseguían. En cuestión de momentos, rodearon a los estadounidenses en un ciclón giratorio, desde el cual podían atacar con sus largas lanzas, infligiendo heridas graves y profundas. Mientras tanto, otros entre ellos lanzaban sus riatas de cuero con una eficiencia experta, desencillando a los jinetes, que luego eran brutalmente despachados por otros californianos armados con lanzas. El capitán Moore cargó directamente contra el capitán Pico, disparando un tiro errante de su pistola de un solo disparo antes de desenvainar su sable. Se enfrentó a Pico, un espadachín experto, quien logró herir a Moore con su propia espada.
Mientras Moore intentaba defenderse de los golpes y estocadas de Pico, dos hombres más de Pico hicieron ataques separados contra el oficial estadounidense, clavando sus lanzas profundamente en su torso y eventualmente derribándolo al suelo. La caída rompió la hoja del sable de Moore, dejándole solo el mango del arma con el cual defenderse. Intentó arrastrarse hacia un lugar cerca del río, golpeando a cualquier californiano que se acercara, pero pronto fue rematado por un californiano con una pistola. Ahora, más estadounidenses comenzaban a llegar al campo de batalla, incluyendo al general Kearny y al capitán Gillespie. Mientras luchaba, Kearny fue gravemente herido por una lanza que le atravesó la parte baja de la espalda. Gillespie se defendió de numerosos y feroces ataques dirigidos hacia él por varios lanceros atacantes, muchos de los cuales sabían quién era y estaban decididos a vengarse de él personalmente. Por su parte, Kit Carson logró obtener una de las carabinas de los soldados estadounidenses muertos, una que milagrosamente encontró en buen estado de funcionamiento. Ahora, detrás de una pequeña formación rocosa, Carson proporcionaba un fuego letal y efectivo contra cualquier californiano que se acercara a su posición. Finalmente, los cañones de bronce que estaban siendo remolcados hacia la retaguardia de la tercera columna. Los cañones traídos al campo por las fuerzas estadounidenses abrieron una poderosa andanada hacia los californianos que, si bien tuvo poco efecto en términos de letalidad, logró dispersar momentáneamente las fuerzas de Pico. Ahora, mientras Pico y sus hombres examinan el campo de batalla fuera del alcance de las armas, no solo sobreviven, sino que están tácticamente mejor entrenados, mejor equipados y dominados por una fuerza mucho mayor. Por su parte, el general Kearny, el capitán Gillespie y Kit Carson vieron ahora una terrible escena de muerte y desolación que cubría todo el fondo del valle. Quedaron atrapados allí, muchos muertos y heridos, a unas 30 millas de las fuerzas amigas más cercanas en San Diego, mientras Pico y sus californianos daban vueltas para cortar cualquier vía de escape persiguiendo las colinas. Durante la noche, los hombres ilesos se propusieron cavar una gran fosa